Buenos días con todos, de parte del taller de preparaciones anatómicas, quien les habla, Jimmy Arias Crespo, les va a explicar acerca de los fármacos antihipertensivos. Bueno, antes de adentrarnos en los fármacos, es importante conocer acerca de la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más común a nivel mundial. Además corresponde a un factor de riesgo para enfermedades tales como la insuficiencia cardíaca o como la nefropatía crónica. Bueno, la hipertensión arterial, como su nombre nos lo indica, hipertensión, corresponde cuando existen valores elevados o más allá de lo normal de tensión o de presión arterial. En esta gráfica podemos ver cómo se clasifican los distintos grados de presión arterial, ya sea en normal, en prehipertensión o en hipertensión arterial. Quiero destacar que de estas maneras cómo se clasifica en países latinoamericanos y en países europeos, puesto que en países como Estados Unidos, allá tienen otra forma distinta de valorar y clasificar los valores de la presión arterial. Bueno, vamos a enfocarnos en donde dice fase 1. Esta corresponde a la primera fase de la hipertensión arterial, es decir, una persona que tenga 140 milímetros de mercurio en adelante en la presión sistólica, ya podemos decir que es hipertensa o que tiene hipertensión arterial, o que tenga una presión diastólica de mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Por otro lado, también tenemos la fase 2 de la hipertensión arterial. Esta fase corresponde a valores más elevados de presión arterial y que también hay que tener más cuidado con estas personas. Como podemos observar, en la fase 2 las personas tienen una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Algo que también es importante que todos nosotros conozcamos acerca de la hipertensión arterial es su clasificación, la cual se la divide en dos tipos. La primera, que es la hipertensión arterial esencial, en la cual no se conoce la causa por la que la persona tiene hipertensión arterial. Esta es la más común, dándose en el 90% de los casos de personas que padecen hipertensión arterial. Así que lo más probable es que algún amigo, tío, abuelo, conocido que nosotros tengamos que tenga hipertensión arterial, esta persona debe tener hipertensión arterial esencial o idiopática, que también se le llama así. Por otro lado, el otro tipo de hipertensión arterial corresponde a la hipertensión arterial secundaria, en la cual, como su nombre nos lo indica, es secundaria a otra enfermedad, a otra patología. Y esta es más rara y solo se da en el 10% de los casos de las personas que padecen de hipertensión arterial. También les voy a hablar acerca de los mecanismos de control de la presión arterial. Esto es importante que ustedes lo conozcan. En la mitad superior está con un color celeste, mientras que la mitad inferior está con un color rojizo rosado. En la parte de color celeste se observa la respuesta mediada por el sistema nervioso simpático, mientras que en la mitad inferior se observa la respuesta mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ambas son respuestas del organismo ante un descenso de la presión arterial. Porque digamos que a cualquiera de nosotros la presión arterial desciende, tiene un choque o algo. Esto ocasionará que aumente la actividad simpática, lo cual hará que se activen los receptores beta 1 adrenérgicos que se encuentran en el corazón y los receptores alfa 1 adrenérgicos que se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿de qué me sirve saber acerca de los receptores adrenérgicos y demás? Esto se debe a que en el sistema nervioso simpático existen 4 tipos de receptores. Los receptores alfa 1, que se encuentran, como ya mencioné, en el músculo liso, los receptores alfa 2, que no los vamos a detallar, los beta 1, que se encuentran en el corazón, y los beta 2, que tampoco los vamos a detallar en estos momentos. Cuando los receptores beta 1 se activan, esto ocasiona que se aumente la contractilidad del corazón y que también aumente la frecuencia cardíaca. Al aumentarse esto, ocasionará que se eleve el gasto cardíaco, y el corazón, al trabajar más, ocasionará que también aumente la presión arterial. En el caso de la activación de los receptores alfa 1 adrenérgicos, esto ocasiona que aumente la vasoconstricción de las arterias, y esto a su vez ocasionará que aumente la resistencia vascular periférica. Y cuando aumenta la resistencia vascular periférica, ocasiona que también aumente la presión arterial. Esto sería la respuesta mediada por el sistema nervioso simpático. En cuanto a la respuesta mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que irnos hacia el riñón. Lo cual sucede que cuando existe un descenso de la presión arterial,
también disminuye el flujo sanguíneo renal. Al disminuir el flujo sanguíneo renal, ocasiona que también disminuya la tasa de filtración glomerular, lo cual es lógico, porque si al existir menor sangre en el riñón, obviamente se va a filtrar menos a nivel del glomérulo. Al disminuir la tasa de filtración, va a aumentarse la retención de sodio y agua, y esto ocasionará que aumente el volumen sanguíneo, puesto que esto, en vez de excretarse por la orina, va a volver a la sangre, y esto ocasionará que también aumente el gasto cardíaco y que aumente la presión arterial. Pero netamente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, al disminuir el flujo sanguíneo renal, se van a activar los receptores beta-1 adrenérgicos que se encuentran en el riñón. Esto ocasionará que se active la renina mediante el proceso sistema renina-angiotensina-aldosterona, se active la angiotensina 2, el cual es un potente vasoconstrictor, uno de los más potentes de todo el organismo, y va a tener dos funciones principales. La primera es que ocasionará una vasoconstricción en, obviamente, los vasos sanguíneos, lo cual, como ya sabemos, aumenta la resistencia vascular periférica y de esta manera aumenta la presión arterial. Otra manera es que activa a la aldosterona, la famosa aldosterona, la cual su función es la de la retención de sodio y agua, ¿ya? Y de esta manera, asimismo, con la disminución de la tasa de filtración glomerular, se ocasiona que se aumente el volumen sanguíneo y que se aumente el gasto cardíaco, y de esta manera aumenta la presión arterial. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿de qué me sirve saber todo esto acerca del sistema nervioso simpático, acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Esto es muy simple. Esto se debe a que el mecanismo de acción de los distintos fármacos antihipertensivos va a actuar sobre ya sea el sistema nervioso simpático o sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es por eso que es muy importante comprender cada una de estas respuestas y procesos. Ahora sí, ya nos vamos a adentrar en la materia y les voy a hablar acerca de la clasificación de los antihipertensivos. Esto puede variar ligeramente dependiendo del libro o de la fuente que ustedes vayan a consultar. Sin embargo, yo los he dividido de esta manera: en diuréticos, beta bloqueantes, ARA2 o BRA, dependiendo del libro que ustedes vayan a leer, los famosos IECA, inhibidores de renina, los bloqueadores de los canales de calcio, los alfa bloqueadores o alfa bloqueantes y entre otros que se encuentran, por ejemplo, los vasodilatadores. Vamos a comenzar con el tipo de los bloqueadores beta adrenoreceptores, o también llamado beta bloqueantes o beta bloqueadores, como cada quien prefiera. Vamos a enfocarnos primero en su nombre, y para el cual nos vamos a valer del prefijo olol, es decir, van a terminar en olol, como por ejemplo tenemos al propranolol o el esmolol. Es decir, si viene alguien y nos menciona el propranolol, uno solo con escuchar olol al final de esta palabra, vamos a reconocer fácilmente que se refiere a un beta bloqueante. Tampoco nos podemos olvidar del mecanismo de acción de este tipo de fármacos. Para eso nos vamos a valer de esta gráfica en la cual observamos que los antagonistas de los adrenoreceptores beta van a disminuir la presión arterial mediante dos mecanismos distintos, pero que se encuentran a la par. ¿Cuáles son estos mecanismos? El primero es que van a antagonizar, inactivar a los beta 1 adrenoreceptores cardíacos. Como ustedes recordarán cuando se los mencioné, cuando estos receptores son activados, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón aumenta. Pero en este caso, como sucede lo contrario, es decir, son inactivados, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción disminuyen. Por este motivo, el gasto cardíaco también disminuye y por ende también la presión arterial. Por otro lado, no solo actuando en el corazón, sino que estos también actúan en el riñón. ¿De qué manera se estarán preguntando? Esto se debe a que en el riñón se encuentran receptores beta 1 adrenérgicos, los cuales al activarse van a ocasionar que se produzca la renina. Pero en este caso, como son desactivados, los niveles de renina van a caer y no se va a producir. Por este motivo tampoco se va a producir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no va a actuar mediante sus distintos mecanismos que ya mencioné anteriormente, por lo que tampoco van a tener incidencia en la resistencia vascular periférica, por lo que va a disminuir, y tampoco en el gasto cardíaco, por lo que va a disminuir el gasto cardíaco. Es decir, los beta bloqueantes actúan tanto en el gasto cardíaco como en la resistencia vascular periférica, y ya sea mediante el sistema nervioso simpático o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es por eso que es muy importante, como ya les mencioné antes, conocer ambos sistemas. También tenemos que mencionar que entre los beta bloqueadores existe una clasificación,
la cual es bloqueadores beta no selectivos y bloqueadores beta 1 selectivos. En el primer grupo de los bloqueadores beta no selectivos encontramos el propranolol y el nadolol. Como su nombre nos lo indica, estos fármacos no son selectivos, es decir, van a antagonizar tanto los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos. Por este motivo se los utiliza en menor medida que a los beta 1 selectivos, puesto que como también actúan sobre los receptores beta 2, están contraindicados en pacientes con asma, puesto que al antagonizar los receptores beta 2 adrenérgicos ocasionarán una broncoconstricción, y obviamente esto será perjudicial para el paciente asmático. Mientras que los bloqueadores beta 1 selectivos, como solo van a actuar, como su nombre nos lo indica, en los receptores beta 1 adrenérgicos, se los utiliza en mayor medida que los anteriores. Entre estos tenemos al metoprolol y al nebivolol. En estos momentos ustedes estarán diciendo, bueno, los beta bloqueantes se ven unos buenos fármacos para utilizar en pacientes que tengan hipertensión arterial. Y esto es más o menos cierto. Sin embargo, no son los fármacos de primera línea, puesto que tienen ciertos efectos adversos. Sin embargo, se los utiliza principalmente en pacientes que tengan hipertensión arterial y también una cardiopatía, ya sea que tengan fibrilación auricular, que tengan infarto miocárdico previo, que tengan angina o que tengan insuficiencia cardíaca crónica. En estos pacientes, como vemos que tengan alguna cardiopatía, se utilizan los beta bloqueadores, ¿ya? En cuanto a la farmacocinética, estos fármacos vienen en presentación oral, sin embargo, unos cuantos, como por ejemplo el esmolol o el metoprolol, también vienen en presentaciones intravenosas. Hay que destacar también que otra función de los beta bloqueadores es la de utilizarlo en pacientes que vengan con una emergencia hipertensiva. Sin embargo, esto ya se lo hablará posteriormente. Bueno, también los beta bloqueantes tienen efectos adversos, los cuales limitan en cierta forma su uso. Entre estos destacamos el insomnio, la disfunción sexual, la hipotensión, bradicardia y fatiga. En cuanto a la disfunción sexual, esto es importante que los pacientes lo conozcan, puesto que en muchas ocasiones esa es la principal causa por la cual los pacientes que consumen beta bloqueadores dejan el tratamiento porque ven que ya no pueden realizar sus actividades sexuales con normalidad. Algo también importante a conocer es que el cese del tratamiento de los beta bloqueadores tiene que ser paulatino, poco a poco en base a algunas semanas, puesto que en caso de que se lo cese de manera abrupta, esto puede llevar a que el paciente tenga angina o infarto miocárdico o incluso muerte súbita, lo cual obviamente es contraproducente. Ahora nos vamos a enfocar en otros tipos de antihipertensivos, los cuales son los bloqueadores de los alfa-adrenoreceptores o también llamados alfa bloqueantes o alfa bloqueadores. Primero, comenzando con el nombre, vamos a tener que valernos de que estos tienen el prefijo sosina, es decir, van a terminar en sosina, los cuales son tres fármacos, que son la prazosina, la doxazosina y la trazosina. Eso en cuanto al nombre y cómo lo podemos identificar fácilmente en comparación con otros fármacos. En cuanto al mecanismo de acción de los alfa bloqueadores, estos, como ustedes ya se estarán imaginando, van a bloquear a los alfa 1 adrenoreceptores. Si ustedes recuerdan cuando se los mencioné anteriormente, cuando estos adrenoreceptores, los alfa 1, son activados, van a ocasionar que se produzca vasoconstricción. Pero en este caso, al suceder lo contrario, es decir, son bloqueados, va a pasar lo contrario, es decir, va a ocasionarse que haya vasodilatación. Al pasar esto ocasionará que se disminuya la resistencia vascular periférica. Y como recordaremos, cuando disminuye la resistencia vascular periférica, también disminuye la presión arterial. Como ustedes se estarán imaginando, no he hablado acerca del gasto cardíaco. Esto es debido a que los alfa bloqueadores no influyen tanto en el gasto cardíaco, en el flujo sanguíneo renal y en la tasa de filtración glomerular. En cuanto a sus usos, no son usados como fármacos de primera línea para la hipertensión arterial. Esto es debido a sus efectos adversos y a que los pacientes en muchas ocasiones no presentan una gran evolución en comparación con otros fármacos. Pero ¿para qué se lo utiliza entonces? En este caso solo se los utiliza para casos de hipertensión refractaria. ¿Y qué nos referimos con hipertensión refractaria? Son aquellos pacientes en los cuales ya se haya utilizado 3 tipos de fármacos incluyendo un diurético y aún así presenten hipertensión arterial. También es probable que se estén preguntando, ¿en qué presentación vienen estos fármacos? ¿Cómo se los administran? Bueno, la respuesta es sencilla. Como ven en la imagen,
Tanto la prazosina, la doxazosina y la terazosina se administran por vía oral. Así como en todo tipo de fármacos, en los alfa bloqueantes también es importante que destaquemos sus efectos adversos. Hay dos que se dan principalmente cuando se produce el inicio de la dosis y cuando ésta se la aumenta, los cuales son la hipotensión postural y la taquicardia refleja. En ambos casos es importante, para evitar que se produzcan, aumentar la dosis poco a poco, gradualmente. La hipotensión postural ya la conocemos, es cuando una persona se levanta y se le baja la presión. Y la taquicardia refleja, ¿por qué se produce? Esto se da porque al administrar una gran cantidad o una dosis inadecuada de los alfa bloqueantes en los pacientes, puede que exista un gran descenso de la presión arterial, y esto ocasiona que el corazón, al darse cuenta de esto, aumente su frecuencia cardíaca para aumentar la presión arterial, y por eso se produce la taquicardia refleja. También se puede producir como efecto adverso vértigo, mareo, falta de energía, congestión nasal, cefalea, somnolencia y también disfunción sexual. En el caso de la disfunción sexual, esto se debe a que los alfa bloqueantes van a bloquear los alfa receptores que se encuentran en los conductos eyaculadores y por lo tanto van a alterar la contracción del músculo liso. Por este motivo, las personas que consumen alfa bloqueantes van a tener una inhibición de la eyaculación y bueno, esto le va a afectar un poco en su vida sexual. Continuando con otros tipos de antihipertensivos, ahora les voy a hablar acerca de los alfa-beta bloqueadores. Para poder guiarnos de su nombre, nos vamos a valer que estos tienen el prefijo LOL. No hay que confundirlo con el prefijo OLOL de los beta bloqueantes, puesto que, aunque no muchos se hubiesen dado cuenta, sí es algo que nos sirve bastante para poder identificar a los alfa-beta bloqueadores, ya que solo son dos fármacos. ¿Cuáles son estos? Son el carvedilol y también el labetalol. Como podemos observar en sus nombres, vemos que el carvedilol y labetalol solo terminan ¿en qué? Pues en LOL. En cuanto al mecanismo de acción de los alfa-beta bloqueantes, es más o menos sencillo. Simplemente van a bloquear a los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2 adrenérgicos. De esta manera van a ocasionar vasodilatación al bloquear a los receptores alfa 1 adrenérgicos y de esta manera disminuyen la resistencia vascular periférica. Por otro lado, en el corazón también actúan, puesto que bloquean a los receptores beta 1. Al bloquearlos van a disminuir la frecuencia cardíaca y por lo tanto el gasto cardíaco. Por este motivo, al actuar sobre el gasto cardíaco y sobre la resistencia vascular periférica, esto ocasiona que no se produzca una respuesta simpática refleja. Con respuesta simpática refleja nos referimos a la taquicardia refleja que se vio anteriormente. Esto no se produce en este tipo de fármacos. Tal vez ustedes estén preguntando en estos momentos, bueno, los alfa-beta bloqueantes se ven como unos grandes antihipertensivos. Entonces son los fármacos de primera línea, es decir, los que son primero utilizados para los pacientes con hipertensión arterial. Pues la respuesta es no. Entonces, ¿cuándo los utilizamos? Voy a comenzar con el labetalol. El labetalol lo utilizamos en dos situaciones específicas. En pacientes con emergencias hipertensivas, que lo hablaré después con más detalle, y también en los casos de hipertensión gestacional. Para que se den una idea, la hipertensión gestacional es cuando una mujer embarazada, alrededor de las 20 a las 28 semanas, le da hipertensión arterial. Dejémoslo así. Mientras que el carvedilol no se lo utiliza mucho para la hipertensión arterial, sino más bien en la insuficiencia cardíaca. Por lo que los alfa-beta bloqueantes, es decir, el labetalol y el carvedilol, no son tan relevantes en cuanto a la hipertensión arterial en pacientes normales, por decirlo así. Bueno, eso es todo por hoy. En próximos videos estaré hablando acerca de los otros tipos de antihipertensivos, tales como los diuréticos, los IECA, entre otros. Gracias por ver nuestros videos. No olvides darle like, suscribirte y picarle a la campanita para ver más contenidos del taller de preparaciones anatómicas. Recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como tpa.ug, en Facebook como Taller de Preparaciones Anatómicas y también puedes revisar nuestro blog, el cual es www.tpaug.blogspot.com. Allí podrás revisar más contenidos y libros que puedes descargar.